Bueno, jóvenes, pues continuando con esta serie que pues Dios ha puesto en nuestros corazones, de mi hermano Ever y yo, para que les compartiésemos con la ayuda del Señor, pues vamos a ver ahora un tema muy interesante que ha sido incluso debate entre todos los cristianos de todas las épocas. Vamos a ver sobre la seguridad de la salvación, porque bueno, a lo mejor ya sabemos un poco más sobre qué pasó cuando aceptamos a Cristo, los resultados, que es una vida en santidad, una vida espiritual, pero ahora necesitamos afianzarnos, tener esa base sobre la cual decir, pues estoy seguro en Cristo y pase lo que pase, pues yo estoy en su mano poderosa y Él me llevará, ¿no? Tenemos que tener esa seguridad, jóvenes, y pues de esto trata este tema. Y pues bueno, nada más recordándoles a los que a lo mejor no pudieron estar en la primera clase, pues les comentaba que a lo largo de esta serie de doctrinas pues vamos a ver posturas. Va a ser difícil pasar por alto, ver diferentes puntos de vista de los hermanos a lo largo de la historia sobre ciertas doctrinas, y en este caso pues hay algunas veces donde vamos a tener que tomar una posición y decir, bueno, yo me voy sobre esta corriente por esto, en base a estos pasajes, a esta interpretación. Por ejemplo, se me ocurre ahorita cuando hablamos acerca del arrebatamiento, nosotros cuando oímos las diferentes corrientes, hay algunos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, otros que no, y al final nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, bueno, yo en qué postura yo creo en base a lo que he podido estudiar en la palabra y a la correcta interpretación. En ese caso, pues sí tenemos que encajar en algún punto de vista, ¿no? En alguna doctrina, perdón, en una postura. Pero hay veces en donde hay doctrinas que, si bien hay varias posturas, podemos quizás quedar en un término equilibrado. Y esa es una de esas doctrinas en donde a lo mejor dicen unos una cosa y otros otra, pero nosotros podemos analizarlo y llegar a una conclusión en base a la palabra de Dios. Y aquí pues vamos a ver, en primer lugar, esta pregunta es muy importante: ¿por qué deberíamos dudar de la salvación? O sea, es una pregunta que muchos se tendrían que hacer, porque hoy en día hay algunos hermanos que sí son cristianos verdaderos, pero que no están seguros si Cristo les dio la salvación o si esa salvación es segura. ¿Y por qué? Bueno, yo puedo identificar dos razones por las cuales una persona puede dudar de su salvación. Está prácticamente en lo que no puede hacer y en lo que puede hacer. Aquí vemos en la proyección una cuestión que puede hacer dudar a alguien de su salvación: es el no poder vivir una vida en santidad, una vida espiritual. Puede esa persona leer este pasaje que tenemos. Les invito a que vayamos a Romanos 8:7. Amén. Miren, incluso esta persona que llegue a pensar que no es segura su salvación porque no puede vivir una vida perfecta en santidad, incluso pueden basarse en este pasaje erróneamente. 8:7 dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y alguien que a lo mejor apenas está viviendo la vida en Cristo, apenas es recién convertido, puede ver que todavía tiene algunas cosas en las cuales ha de batallar. Y incluso si le llega a alguien con este pasaje, hasta puede dudar y decir, bueno, entonces pues como yo estoy luchando con mi carne, entonces no he nacido de nuevo. Se puede preguntar. Pero muchos de los errores en cuanto a las doctrinas es porque no leemos el texto completo, no tenemos un hábito de usar las reglas de interpretación. Y aquí nos va a ayudar mucho las reglas de esta materia. A lo mejor algunos han oído hablar de ella, que es la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que se encarga de las reglas para interpretar correctamente las escrituras, en este caso. ¿Y cómo vamos a saber qué significa este pasaje que
que acabamos de leer, pues una regla de interpretación es que tenemos que ver el contexto, o sea, todo lo que dice el pasaje completo, no solamente un versículo. Y ahí donde estamos, vamos al inicio del capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí pues digamos todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquel que pues, ha creído en el Señor Jesucristo pues, no tiene condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí vemos que alguien que es cristiano verdadero no anda en pasiones juveniles, como dice, ¿no? Timoteo, le dicen a Timoteo, no anda en la carne, o en pecado, sino que anda de acuerdo a las cosas del Espíritu, o sea, a la palabra de Dios. Y bueno, si ahí nos quedamos, pues bueno, podemos pensar que habla de perfección, pero más adelante dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, dando aquí a entender que el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior nos ayuda a vivir esa vida cristiana verdadera. Luego dice: porque lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne. Aquí vemos que si nosotros guardamos solamente la ley en base a nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, pues es imposible guardar la ley de Dios con nuestra naturaleza, porque el hombre por su naturaleza tiende al mal. Pero aquí viene la clave del cual nosotros tenemos una diferencia con los no convertidos. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, viendo que nuestra naturaleza nos impedía cumplir la ley de Dios, Dios manda a su Hijo, que en cual se hizo como semejanza de carne. Vean que aquí no dice que se hizo igual, o sea, como una identificación completa en el sentido de que tenga pecado el Señor Jesús, no, dice semejante, o sea, humanamente Él se parecía a nosotros, se encarnó, se hizo hombre, pero la diferencia entre Él y nosotros es que el Señor Jesús no tuvo pecado, no cometió pecado y no conoció pecado. Esa es la diferencia, por eso dice que semejanza de carne, en carne de pecado, porque nuestra humanidad pues está caída. Dice, y que también condenó al pecado en la carne, porque Él al morir en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, ya somos justos, como veíamos en las primeras lecciones. Por su gracia fuimos justificados, ya nos ve como hijos, no como enemigos. Dice, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí está la clave de por qué nosotros deberíamos confiar en que somos salvos. Porque dice aquí que la persona que no es salva, solamente su mente piensa en las cosas del mundo. O sea, piensa en vicios, en maldad, en hacer el mal a unos, a otros. Pero nosotros, dice que nosotros nuestra mente está en las cosas del Espíritu. ¿No les ha pasado que, bueno, luego hay una batalla en nosotros donde a lo mejor cuando luchamos con la tentación vienen a nuestra mente el querer agradar a Dios, el decir, no, yo sé que no debo ver esto, yo sé que no debo estar aquí, y ahí está el Espíritu Santo obrando en tu mente, y eso es a lo que se refiere, que nosotros ya tenemos en la mente las cosas del Espíritu, y esa es una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo, porque el inconverso no tiene una batalla dentro de sí entre el bien y el mal, por así decirlo. Él no tiene esa lucha de conciencia, porque él siempre va a tender hacia el mal, y nosotros tenemos esa lucha porque todavía tenemos esta carne. Incluso en el mismo epístola de Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí vemos claramente que Dios no pide perfección,
aquí también dice que sí podemos vivir una vida victoriosa con el Espíritu que mora en nosotros. O sea, no somos perfectos, y eso es lo que vamos a ver más adelante en la objeción de este pensamiento, que como no puedo vivir una vida santa, pues no puedo creer que mi salvación es segura. No, aquí hay una objeción que yo les pongo: somos santos, mas no somos perfectos aún. ¿Y eso por qué? Bueno, vamos a 2 Corintios 3:18. A ver si alguien me puede apoyar con esa cita. ¿Marcos? 2 Corintios 3:8, perdón. Amén. Dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Creo que esa cita es 3:18, entonces, hermano, a ver si me apoyas, perdón. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien, esa es la cita que quería encontrar. Aquí vemos que el Señor nos está diciendo que de gloria en gloria le vemos a cara descubierta. O sea, que nosotros, conforme vamos pasando la vida en esta tierra, el Señor va obrando en nosotros. De hecho, no sé si recuerden que la clase anterior el hermano Ever les hablaba de ese pasaje donde decía que lo que nosotros, el quien en nosotros empezó la buena obra, la va a terminar. O sea, somos todavía una obra en construcción. Entonces, nosotros debemos entender que un cristiano no es una persona perfecta. Sí hay una diferencia, como lo habíamos visto aquí en Romanos 8, de que la mente del cristiano tiende hacia las cosas de Dios, busca el agradar al Señor. Esa es una diferencia. Tenemos ahora la inclinación hacia buscar al Señor y batallamos con nuestra carne. Pero les decía, el hombre carnal, el hombre que no tiene a Cristo, ese definitivamente no piensa en nada. Por eso dice el pasaje que no puede someterse a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque realmente no tiene el interés, o sea, está muerto espiritualmente. Pero nosotros podemos ver que somos salvos en que vamos perfeccionando nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, eso es por aquellos que piensan que hay que vivir una vida santa, si no, uno no puede estar, no puede tener la seguridad de ser salvo solo porque uno no es perfecto. No, o sea, somos salvos, y la evidencia es que nosotros lo vamos viendo como en nuestra vida vamos de gloria en gloria, como dice aquí el pasaje, vamos en santidad, por así decirlo, hermanos. Y otro de los pasajes que me gustaría tocar, jóvenes, es Romanos 7:24, sobre este mismo punto, sobre el pensamiento de si un cristiano es o no es perfecto, ¿no? Como a veces algunos dicen. Romanos 7:24, se los leo, dice: miren, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y viene en el mismo contexto de la epístola, de donde estamos extrayendo el pasaje, donde dice que los que son salvos son los que andan conforme al Espíritu. O sea, nosotros andamos conforme al Espíritu, pero también batallamos con este cuerpo de muerte. Entonces hay que tener ese concepto bien claro para saber, hermanos, que Dios no busca perfección, pero sí busca un corazón que esté dispuesto hacia Él, y Él es el mismo que lo produce en nosotros. Y un consejo que yo les doy, jóvenes, para aquellos que tienen esa inquietud de, bueno, ¿cómo puedo vivir una vida en santidad? Porque a lo mejor tienen sus luchas, cada quien tiene una lucha constante con la concupiscencia de cada uno. Lo que a mí me llega a querer tentar no es lo mismo que a ustedes los quiera hacer tentar. Entonces cada uno tiene una lucha diferente, pero hay un consejo que nos dice la palabra de Dios para estar siempre victoriosos y para ver en nuestras vidas esos pasajes que dice que andamos conforme al Espíritu, y ese consejo es que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Les digo rápidamente lo que dice la cita aquí que tenemos de Efesios, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
y introduce lo que es la armadura de Dios, que estamos viendo, bueno, aquí en la congregación de aquí de Abelardo estamos viendo con el hermano Joel sobre la armadura de Dios. Pero aquí vemos cómo el consejo es que tú no puedes vivir una vida santidad por ti mismo, necesitas la fuerza del Señor, y por eso muchos jóvenes o muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, ven una vida a lo mejor que no tiene gozo, porque constantemente a lo mejor no están haciendo las cosas correctamente, o están desviándose en el sentido de que pues están fallando, no vienen a los cultos, o están fallando en su vida de oración, entre otras cosas, y sufren en su corazón, porque el verdadero cristiano sufre en su corazón cuando no agrada al Señor. Pero aquí la respuesta es que no debe de hacerlo en sus propias fuerzas, sino en el poder del Señor, y vestirse de la armadura del Señor, que pues es todo un estudio completo, pero nos habla acerca de esa palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esa vida que solos no podemos. Incluso igual les puse la cita de Juan, donde el Señor Jesucristo dice que yo soy la vid y ustedes el pámpano, y separados de mí nada podéis hacer. Y literalmente, si nosotros no despertamos y encomendamos nuestra vida diaria al Señor, vamos a tener derrota tras derrota en nuestra vida, vamos a caer en la tentación, no vamos a ser fuertes, no vamos a vivir esa vida en el Espíritu victoriosa, porque no nos sometemos en la fuerza del Señor, necesitamos su fuerza. Luego el otro punto de vista que a lo mejor hace dudar a muchos sobre la salvación es que piensan que pueden cometer un pecado imperdonable. Y aquí hay una cita que no me se me apoyes, que por el cable no le veo bien la cita. Es Mateo, ¿verdad? Mateo 12:31. Les pido que vayamos a esa cita, Mateo 12:31. Quien lo tenga, si me apoya con leerlo. Muy bien. Este pasaje lo van a ver ya con más detalle en la siguiente lección del sábado que viene. Por eso igual no falten, porque todo esto tiene una hilación. Cuando leen este pasaje, muchos piensan que hay un pecado, bueno, que pueden cometer un pecado que no puede tener perdón, y por lo tanto piensan que su salvación no es segura, con pasajes como este. Sin embargo, a lo mejor yo no les voy a dar, digamos, toda la interpretación, porque nuestro hermano Ever lo va a exponer con más detalle el siguiente sábado. Pero lo que sí les puedo decir, jóvenes, es que cuando ustedes vean este pasaje, recuerden, al menos este sábado recuérdenlo, y dentro de 8 días lo van a tener más claro, pero recuerden, jóvenes, que un verdadero cristiano no puede cometer este pecado imperdonable, porque un verdadero cristiano, Dios siempre está obrando en él para que no rechace al Señor. Dios obra en el corazón del cristiano. Dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por la buena voluntad. Entonces, hermanos, aquí el contexto es interesante sobre este pecado que no tiene perdón. Y digo, a lo mejor les puedo dar un poco más de detalle. Aquellos que cometen este pecado, que blasfeman contra el Espíritu Santo, no son salvos realmente. Es que ese tema lo va a tocar mi hermano, porque le toca en... Bueno, para que no le quede la duda existencial, ¿verdad? Bueno, la blasfemia aquí en el contexto le está hablando a los judíos, en este caso a los fariseos, que estaban diciéndole a Cristo que echaba demonios por Belcebú, que era prácticamente como le decían también a Satanás. O sea, aquí, como les digo, aquí vamos a... Exacto, aquí tenemos que aplicar las leyes de interpretar, y tenemos que leer todo el contexto. Y el contexto aquí, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a personas que no son salvas, en este caso los fariseos. ¿Y bajo qué circunstancia? Que le están acusando al Señor de que las obras que Él hace, las hacen por el poder de Satanás. Entonces, ahí vemos que el pecado imperdonable, el que no tiene perdón,
es rechazar la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Cuando a ti te hablan de Cristo y tú no aceptas al Señor Jesucristo, te endureces. Y si lo sigues rechazando, llegará un tiempo en el cual tu corazón estará tan duro. Por eso habla Salmos y de hecho, creo que aquí en la lección tenemos ese pasaje que les dice: no endurezcáis vuestro corazón, en tanto hoy se dice que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, si tú rechazas el Evangelio, cada vez que tú lo rechazas, tu corazón se vuelve más duro al mensaje, y cada vez más duro, y lo endureces. Por eso es la exhortación en Hebreos de que no lo endurezcas. Y llegará el día en que estará tan duro tu corazón que aunque la luz, como alguien que ha quedado ciego, aunque la luz esté ahí, el Evangelio te lo estén predicando, tú no vas a aceptar al Señor Jesucristo. Y si tú no lo aceptas, pues te vas al infierno, literalmente. Por eso también les digo que el que no tiene a Cristo comete ese pecado, porque varias personas, varios, entre comillas, evangelistas, pastores, se la viven en los púlpitos sacando ganancias. Esos realmente no son salvos. Recuerden, Judas extraía de la bolsa de los apóstoles el dinero. Así estos falsos ministros roban del pueblo que está ahí oyéndolos, y les empiezan a meter doctrinas falsas. O sea, alguien que no está guiado por el Espíritu, como decía Romanos, el que es salvo tiene la mente del Espíritu, es guiado por el Espíritu, camina conforme al Espíritu. Pero estas personas no lo hacen, y en sus predicaciones hablan en contra del Espíritu Santo, le atribuyen obras de Satanás al Espíritu Santo, cosa que hacían los fariseos en este pasaje, que a las obras que hacía Cristo se las atribuían a Satanás. Entonces están haciendo lo mismo estos pastores, estos ministros, que lo que hicieron esos fariseos, dándole en vez de darle el crédito al Espíritu Santo, el que está obrando, se lo están atribuyendo a Satanás. Entonces ese es el pecado imperdonable. Pero nuestro hermano lo va a tocar nuevamente, y yo sé que y está bien, porque así podemos comprender a qué se refiere, ¿no? El pecado imperdonable. En efecto, como lo decía mi hermano, es en este caso lo que estos hombres hacían: atribuirle lo que le correspondía a Dios a Satanás. Estos falsos apóstoles que hoy en día existen atribuyen al Espíritu Santo lo que es de Satanás, hacen lo otro lado, pero igual es una blasfemia. Pero en términos sencillos, la afrenta al Espíritu es eso. Es, como dice, nada más para agregar, quisiera agregar un versículo en Hebreos 10, lo podemos buscar. Hebreos 10, verso 26. Vean cómo una persona afrenta al Espíritu Santo. Hebreos 10, 26. Y vean, nada más para complementarlo, lo leemos. Quieren, lo leemos a las 3, Hebreos 10, 26. Vamos a leer del 26 al 29. A ver, vamos juntos, 1, 2, 3. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta que es la blasfemia contra el Espíritu? Aquel que peca voluntariamente. Ya lo dijo mi hermano, aquellos que escuchamos la Biblia, escuchamos el perdón de Dios, cuando se le predica el Evangelio, ¿alguien sabe qué hace? No. Y le decimos no, y seguimos una vida de pecado, ¿no? Por eso el autor de los Hebreos dice: en la ley de Moisés, cuando alguien fallaba un mandamiento, por ejemplo, uno que sucedió que fue transgredir el día de reposo, el juicio fue que muriera. Si alguien transgredía la ley de no adulterarás, ¿qué le pasaba al adúltero? Moría también, a la adúltera moría. Y si en la ley de Moisés se cumplía, ahora dice Hebreos,
¿Cuánto mayor castigo creen que merecen los que pisotearon al Hijo de Dios? Imagínense. Y tuvieron por inmunda la sangre de compacto. O sea, esa sangre que Jesús derramó, que muchos digan, eso no me importa, no lo quiero. Y luego todavía peor aún dice, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque todos los que hacen afrenta al Espíritu jamás será perdonado ese pecado. ¿Por qué? Porque en efecto es no aceptar el perdón. Esa es la blasfemia. Por eso nunca va a haber perdón de pecados para ellos. Y Juan dice, ni siquiera hay pecado por el cual ni se debe de pedir, porque una persona que está decidida a decirle no a Dios, no a Cristo, y rechazar y no importarle nada la muerte y el sacrificio de Cristo, se acabó. Dice Hebreos, pues ya no hay más que hacer, más que espera el juicio. Está bajo juicio. Es eso. Sí, gracias. Muy bien. Sí, y de hecho tiene mucha razón nuestro hermano. Igual con otros pasajes podemos corroborar y aclarar muchas cosas, jóvenes. Igual, también tengan en cuenta que la Trinidad son las tres personas de la Trinidad, tienen atributos iguales, son igual Dios, o sea, tres personas, un solo Dios. Por eso no podemos igual pensar que el Espíritu Santo tiene más jerarquía que el Hijo o que el Padre. Entonces igual para su consideración, jóvenes. Y bueno, entonces aquí retomando, aquí vemos ¿por qué no dudar de la salvación? Bueno, algunos dudan porque no pueden vivir una vida perfecta, pero ya vimos que el cristiano no es perfecto, sí es santo y va constantemente de gloria en gloria, de santidad en santidad. Pero también el otro punto que veamos, que pensaban que a lo mejor algunos jóvenes piensan que pueden cometer un pecado imperdonable, pero aquí, jóvenes, debemos de entender que un cristiano verdadero no vive en pecado con deleite, o sea, puede caer en pecado, eso sí es cierto, porque todavía estamos en este cuerpo, y la Biblia lo menciona muchísimo, lo veíamos en Romanos, que decía, miserable de mí, que me librará de este cuerpo. También Primera de Juan, si alguno de ustedes hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, que es el Señor Jesucristo. Entonces, veamos, si no hubiese la posibilidad de pecar, entonces no tendría por qué Juan haber escrito estas epístolas donde nos exhorta que si alguno haya pecado, pues podemos recurrir en oración. Entonces tenemos que considerar eso, pero la diferencia es que mientras el que no tiene a Cristo peca y lo disfruta, nosotros cuando pecamos nos sentimos, como dice el Salmo, como la mano de Dios sobre nosotros. Dice el salmista, me pesaba tu mano sobre mí hasta que confesé. En el caso de cuando David pecó con Betsabé, en su corazón no tenía descanso, sus huesos se debilitaron, porque sufría por dentro, porque el tener pecado en el cristiano le causa tristeza, le causa también que se debilite. Incluso el salmista se debilitó físicamente. Entonces esa es una gran diferencia, jóvenes, de que el cristiano verdadero, si tú sientes ese dolor en tu corazón cuando pecas, es una buena noticia porque has nacido de nuevo. Y bueno, el consejo para ustedes, en este caso, aquellos que también quieren vivir una vida lo más agradable posible al Señor, es someterse y no resistir al Espíritu, como veíamos en 1 Tesalonicenses 5:19, si gustan ir a esa cita, 1 Tesalonicenses 5:19. ¿A quién gusta leerlo para que todos participen? No apaguéis el espíritu. Hay más, ¿verdad? Ahora 5:9. No, sí, 5:19. Bueno. Dice aquí, no apaguéis el espíritu. Dice que también por el cual fuiste sellados
y dice también que no contristáis, o sea, no entristezcas al Espíritu que mora en ti. Entonces es un consejo, hermanos, cuando ustedes estén en esas decisiones morales en su vida, recuerden que tenemos aquí la orden de no contristar al Espíritu, de no apagar su voz en nuestra conciencia. El cristiano, cuando peca, como les decía, siente esa tristeza. El Espíritu Santo le hace sentir tristeza por su pecado, y la exhortación es esa. En cualquiera de las dos exhortaciones que les puse aquí en la diapositiva, es someterse al Señor, es decir, lo que es vivir conforme a la palabra. Si la palabra te dice haz esto, hazlo, y si te dice no lo hagas, pues no lo hagas. O sea, esto es prácticamente el vivir en el Espíritu, porque algunos piensan que es algo místico, ¿no? Pero el vivir en el Espíritu, el vivir, dice, en la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, como también lo vemos en la Biblia, es más que nada someterse completamente a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Espíritu. Eso es, el que tú rindas tu vida en el sentido de que tú obedezcas, porque recordemos que el que es cristiano verdadero pues ha rendido su vida al Señor, pero en tu caminar diario tú tienes que ceder todos tus deseos, todas tus motivaciones, tus anhelos, todo al Señor, para que Él pueda guiarte conforme a la palabra. Vamos a la siguiente lámina para avanzar. Vamos a ver rápidamente unos pasajes controversiales sobre la salvación, y les llamamos así porque estos han sido de mucho debate a lo largo de la historia, y cualquiera que pues quiera zambullirse en la historia de la iglesia oirá o leerá acerca de dos personajes, de Jacobo Arminio o de Juan Calvino. Estos personajes, que son grandes teólogos, trabajaron mucho en lo que es la doctrina de la salvación, o sea, estudiaron este tema, lo sistematizaron, y la postura que tienen Jacobo Arminio, él dice que la salvación se puede perder, y incluso hay por lo menos 85 pasajes que utilizan los que están en esta postura para afirmar que la salvación se puede perder. No vamos a ver obviamente todos, pero vamos a ver por lo menos 3 para poder interpretarlos bien. Y Juan Calvino decía que la salvación no se pierde. Y hoy en día hay extremos en ambos lados. Hay quienes saben que creen que la salvación se pierde, y atribuyen también a la salvación que hay que ganarla por obras. Lo que les decía, que si alguien hoy se molestó con su prójimo y murió, pues va al infierno, no con todo el sacrificio de Cristo, sino que su pecado cuando murió. Hasta ese extremo han llegado los que piensan que la salvación se pierde. Y por otro lado, los que creen la postura de que no se pierde, pues han agarrado esto para vivir un libertinaje, y dicen, bueno, si soy salvo, siempre salvo, entonces pues puedo pecar, puedo fornicar, puedo robar, puedo matar, total, ya acepté a Cristo y ya soy salvo. Pero ambos extremos están equivocados, y ambos son camino de muerte. Y aquí, por eso les digo, tenemos que leer la palabra de Dios y llegar a un entendimiento verdadero de lo que es la salvación, la seguridad de la salvación. Vamos a ver rápidamente Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Muy bien, se los leo para que avancemos rápido. Dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí dice, no, es que la salvación se puede perder, porque aquí le está diciendo, hermanos, no dejen que una raíz de amargura los separe de Dios. O sea, se pueden apartar. Pero aquí la respuesta está nuevamente en hacer uso de las reglas de interpretación. Vamos a leer todo el contexto para saber a qué se está refiriendo. Dice al inicio del capítulo 3: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hablamos de la salvación, ¿no? Considerando al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
el cual, dice, es fiel, al que constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí nos hace una comparación entre Moisés y Cristo, ¿no? Poniendo en supremacía al Señor Jesús. Pero avanzamos y nos vamos al 6, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, o sea, la iglesia se considera un cuerpo, somos la casa. Nosotros, dice, la casa que somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí tú puedes entender, bueno, si yo no confío hasta el final, no soy salvo. Pero no se han puesto a pensar que también puede significar que si yo persevero hasta el final, es una evidencia de que soy salvo. Este pensamiento va más acorde con todos los demás pasajes de la salvación que nos habla de seguridad. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, dice, yo los tengo en mi mano, yo les doy vida y nadie los arrebatará de mi mano, ¿no? Es un ejemplo. Y varios pasajes de este tipo de seguridad, de que es una salvación eterna. Y seguimos leyendo, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, lo que les decía. ¿Y por qué aquí dice esta advertencia? Como dice en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Ahí está la clave, hermano. Aquí, ¿qué ejemplo está dando? Acerca de personas que no han creído, que están vagando en su corazón. O sea, tantito dicen, wow, como que sí quiero aceptar a Cristo, y como que dicen, no, mejor vivo como estoy haciendo porque lo disfruto, ¿no? Entonces aquí está hablando de personas que no son firmes, que están entre sí o no. Y esto es aquí a lo cual se está refiriendo el texto, acerca de que si la persona permanece hasta el fin, retiene hasta el fin, entonces sí se salva. De hecho, incluso, hermanos, si está hablando sobre una advertencia de que hay personas que no han tenido una decisión firme por Cristo, entonces debemos entender, jóvenes, que la epístola, esta parte de la epístola va dirigida a una congregación donde entre ellos había inconversos. Y es lógico pensarlo, jóvenes, porque cuando venimos a la iglesia, igual como Pablo, decimos hermanos y saludamos a todos, pero siempre se nos han hecho hincapié, no todo el que viene a la iglesia es salvo. Y pues, ¿cómo saberlo? Bueno, solo Dios sabe, ¿no? En primer lugar. Y también sabrán aquellas personas que lo pueden ver en su intimidad, ¿no? Cómo se comportan, en donde no los vemos, porque por el fruto los conoceréis. Pero aquí, igual como en toda iglesia, decimos hermanos, dirigimos el mensaje diciendo hermanos nuestros, pero sabemos, aunque con mucha tristeza, que aunque podamos decir hermanos a la congregación, no todos son salvos. Y así también Pablo, en este caso el autor de los Hebreos, está hablándole a una congregación como hermanos en manera genérica, general, pero hace esa advertencia de que hay entre ellos personas que tienen un corazón divagante, que no se ha decidido. Y ese es el contexto en el cual está hablando el autor de los Hebreos, de que igual dice que nosotros, vamos de nuevo al 3:12, para que vean sobre ese contexto. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes. Ahora vemos que se está refiriendo, que está advirtiendo que entre los salvos, que tengan cuidado, que aquellos que no han recibido al Señor verdaderamente tengan cuidado de que no brote en ellos alguna raíz de amargura que los aparte del Dios vivo. O sea, si ya están aquí está el Señor en medio de nosotros, y aquel que está aquí y que no ha recibido, no se ha decidido, el pecado lo va a endurecer, el pecado lo va a engañar, lo va a endurecer su corazón y se va a apartar del Dios vivo. Entonces así es el contexto en el cual lo refiere aquí. Vamos a Apocalipsis 3:5 para ir avanzando, jóvenes, ya casi acabamos. Apocalipsis 3:5. Se los leo para que vayamos avanzando. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese es otro pasaje que utiliza. Y de hecho, esta palabra donde dice borraré,
Es la palabra misma que está en Colosenses. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema 1, en Colosenses capítulo 1, 6, me parece, decía que Él, dice que clavó nuestros pecados en la cruz, que Él anuló el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, clavándolo en la cruz, que Él anuló esos decretos en contra nuestra? Pues esa palabra ahí les decía que es la palabra exalifo, que significa borrar completamente. O sea que el Señor borró nuestros pecados completamente, ya no se acuerda de nuestros pecados. Esa misma palabra es la misma que aparece aquí en Apocalipsis 3:5, que no borraré completamente su nombre del libro de la vida. Y algunos teólogos aquí lo utilizan para decir, como para decir, miren, si aquí dice Colosenses que esta misma palabra la utiliza para borrado de pecados y la misma palabra la usa para borrado del nombre del libro de la vida, entonces la salvación se puede perder. Y aparentemente podríamos, aquel que no lee contexto, no lee las demás pasajes de la salvación, podría caer en este engaño. Sin embargo, todos los pasajes que ya sabemos sobre la seguridad de la salvación, más aparte el contexto que le está hablando a la iglesia de Sardis, dice, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 5 espíritus, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia donde la mayor parte eran inconversos. Por eso es la advertencia. La advertencia aquí le hace una seria advertencia a estas personas de que se dicen estar vivas, pero no son salvos. Pero alienta a los que son verdaderamente cristianos al final, diciéndoles, si ustedes permanecen, dice, el que venciere, y por primera de Juan sabemos que el que vence es un cristiano, porque ahí dice que nosotros en esto sabemos que hemos vencido. Nuestra fe es la certeza de que hemos vencido, de que hemos creído en Cristo, nos hace vencedores, pero es Cristo quien venció por nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí alienta al cristiano, si tú vencieres, o sea, si tú eres un verdadero cristiano, si has aceptado al Señor en tu corazón, no borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, ten la seguridad de que no te voy a borrar, porque tú ya eres un vencedor por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí el pasaje, porque también, si leemos otros pasajes, Apocalipsis 20, donde está el gran trono blanco y empieza a enjuiciar a los inconversos, dice que abrió el libro de la vida, pero también otro libro. Y en ese otro libro venían todas las cosas que habían hecho la humanidad pecadora, y echó al lago de fuego los que no estaban en el libro de la vida. Entonces vemos claramente que el libro de la vida tiene el nombre de cada uno de nosotros que somos salvos, y por ser salvos no borrará nuestro nombre de este libro. Es la seguridad que nos da el Señor. Nos dice, Él no divaga. Tú tienes seguro la vida eterna, porque no te voy a borrar del libro de la vida. Ese es el énfasis que nos da. Y Juan 15:6, si quieren no lo buscamos, es muy conocido por nosotros, donde dice que la palabra de Dios, donde dice el Señor Jesucristo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que no permanece en mí es cortado y echado al fuego. Entonces ahí aparentemente la salvación se pierde, pero si vemos el contexto, ¿a quién está hablando? A la nación de Israel, ¿no? Y Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino los judíos y los suyos no le recibieron, entonces no eran salvos, ¿no? La mayoría, los que le rechazaron. Entonces vemos que el contexto es que le está hablando al pueblo judío. Incluso la vid es un símbolo de Israel. Entonces aquí le está diciendo, yo soy la vid, el que en mí no permanece, o sea, si tú no crees en mí, pues tú serás desechado y echado en el fuego. Es lo que le está diciendo a Israel. ¿Ustedes creen? El contexto es que ustedes creen que por ser judíos son salvos. No es por ser judío es ser salvo, sino es por estar en la vid, que es Cristo, en creer en Cristo. Ese es el énfasis que está dando aquí. Entonces ven, jóvenes, como leyendo los contextos, leyendo todo lo que habla la Biblia sobre la salvación, podemos entender estos pasajes difíciles a veces. Esa es una regla importante, jóvenes, para que ustedes crean una doctrina, para que nosotros podamos predicar una doctrina. Se tiene que tener conocimiento de todo lo que dice la Biblia sobre ese tema.
Y pasamos ya para acabar, este punto. Tanto los que creen que se pierde y no se pierde la salvación, hablan sobre estas personas, los apóstatas. ¿Qué es apostasía? Bueno, es una palabra. Apostasía significa separarse de la fe que se profesa. Es separarse prácticamente, es como nosotros. En un tiempo, algunos fuimos católicos, apostatamos, dejamos esa fe, esa falsa fe, y fuimos a la fe verdadera, ¿no? Entonces, ese acto de dejar una fe y volverse a otra, esa es la apostasía. En este caso, de una manera positiva en nosotros que hemos recibido a Cristo, porque dejamos la mentira por la verdad. Pero en este caso, la Biblia habla de innumerables personas que tuvieron contacto con la palabra de Dios, sirvieron en el culto, eran ministros, incluso ahí les pongo por ejemplo en 2 Timoteo 4.1, 4.1, donde habla acerca de un ministro que era amigo de Pablo, que era su colaborador y que lo abandonó amando este mundo. Entonces esos son apóstatas, personas que profesaron ser cristianos pero dejaron esa fe en tiempo después. Y 2 de Tesalonicenses 2.3 habla también de esto, que dice que no puede venir el anticristo hasta que venga la apostasía. ¿Y qué es lo que estamos viendo, jóvenes, en las iglesias? Muchas personas que están dejando la fe cristiana, que probaron que jamás fueron salvos. Entonces está ya la apostasía en las iglesias. Otras que no son, la mayor parte no son salvos, el ministro no es salvo, enseñan herejías, porque hay hasta una característica, son muchas características que habla Pablo: son desobedientes a los padres, son blasfemos, maldicientes, aman la ganancia personal, roban a las ovejas. Esos son los apóstatas, profesan ser cristianos pero no lo son. Eso es. Y también Mateo 7:22 da una condena a ellos que dirán: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No estábamos en los púlpitos? ¿No estábamos en la televisión cristiana? ¿No echamos fuera demonios? Judas echó fuera demonios. Pero les dirá: nunca los conocí. Y esa es la clave, ese es el apóstata. Nunca conoció a Cristo. No es que fue salvo y se perdió, no, nunca os conocí. O sea, nunca es nunca. No de que te conocí y te desconocí, no, nunca te conocí. Para algunos, los apóstatas nunca fueron salvos. Yo en lo personal lo creo, que los que son apóstatas nunca fueron salvos. Los que creen que la salvación se pierde, pues dicen: bueno, perdió su salvación. Sea cual sea, todos estamos en acuerdo de que un apóstata no es salvo. Al menos en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí, jóvenes, es interesante. Entonces hay que cuidarnos de esas personas igual. Ahora, ya esta es la última diapositiva. ¿Por qué la salvación es segura? Por 3 cosas, jóvenes. En primera, la palabra de Dios no miente. Aquí los pasajes: marchítese la flor, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese es Isaías 48. Romanos 3:4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra no miente. Si dice que es vida eterna, es eterna. Punto número 2. ¿Sabes por qué la salvación es segura? Porque hay una perseverancia de ustedes hasta el fin. Esta es nuestra certeza. 2 de Corintios 3:18, ya lo habíamos mencionado antes, que dice que nosotros comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, el arrebatamiento. O sea, tenemos la certeza de que como vamos cada día creciendo en la gracia, somos salvos. Y el tercer punto: la vida cristiana es mi evidencia presente de que esta seguridad es verdadera. Y Efesios 1:13-14, bueno, habla acerca de que nosotros, al ser cristianos, tenemos la seguridad que tenemos unas arras. Ese pasaje de Efesios es interesante. Dice que Él nos ha dado unas arras, las arras del Espíritu. Las arras, pues, en un matrimonio, pues cuando ustedes se casan, entregan unas arras a la esposa, que simboliza que el hombre se compromete a proveerte,
que se compromete a cuidarte, a estar contigo en todo momento. Y esas arras es un símbolo de garantía, de que mi promesa está ahí. Yo te lo prometo y como símbolo de mi promesa te doy unas arras. Eso se hace en el matrimonio. Y usa esa figura aquí el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Nosotros somos la novia de Cristo. Dice la Biblia, ¿no? Él es el esposo. ¿Y qué arra? ¿Cuál es la arra que nos ha dado Dios a todo cristiano? El Espíritu Santo. Pues dice, las arras del Espíritu. El Espíritu Santo vive en ti, vive en mí, y esa es la garantía de que se va a casar con nosotros, de que somos su esposa. Entonces, creo que más seguro no podríamos estar sobre la seguridad de esta salvación, jóvenes. Vamos a hacer una pequeña oración dando gracias por el tema y pidiendo pues de que estos 3 puntos, al menos estos 3, que quisiera que lo llevaran en su corazón, que la palabra de Dios no miente. Dios te dijo, te doy vida eterna, te la doy en abundancia. O sea, el Señor dice también, dice que mis ovejas oyen mi voz, nadie las arrebatará de mi mano. No miente. 2, tú vas a perseverar hasta el fin. No es necesario que te lo explique, tú lo vas a ver en tu vida. A lo mejor tendrás alguna que otra caída, obviamente, por eso venimos en oración todos los días pidiendo perdón, pero vas a ver que con el paso de los años tú vas a seguir firme, tú vas a seguir en la iglesia, tú vas a seguir creyendo en Cristo. Muchas veces pensarás que a lo mejor no hay solución a tus problemas y pensarás que eso te hará flaquear, pero vas a ver que entre más dura es la prueba, más fe vas a tener. Yo en lo personal lo he experimentado. Cuando más dura se ve la situación, hasta pareciera que me dan más ganas de orar. Cuando hay problemas, es donde con más fervor oro. Y yo sé que en ustedes pasa y pasará con más fuerza conforme pasen los años. Y tercer punto, pues tu vida. Vas a ver en tu vida cómo obra Dios en tu vida. No solamente milagros, no solamente sanidad, no solamente que te ayude en cuestiones de tu vida cotidiana, sino vas a ver cómo en tu vida tú le pides al Señor y Él te responde. Él te pide, tú le pides, explícame, Señor, este pasaje, y te ayude a entender, o pone a hermanos que te apoyen en eso. Vas a ver que tu vida cristiana misma es la garantía, también es una certeza de que eres salvo y que esa seguridad es eterna. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este mensaje. Yo te pido, Padre, que este mensaje pues aliente a mis hermanos jóvenes que están pasando por una situación a lo mejor difícil. Yo sé, Padre, y en lo personal yo también me he vivido de más joven. Hay momentos donde dudamos de la salvación porque no entendemos la Biblia muchas veces, o porque nos han dicho otros hermanos otras doctrinas, otras posturas. Yo te pido, Padre, que los jóvenes puedan, y nosotros también, porque podamos igual recibir ataques del enemigo en nuestra mente. Te pedimos que guardes, Padre Santo, nuestras mentes, que nos ayudes a tener firme la seguridad de la salvación, y que cuando se presente alguna contradicción de esta doctrina por parte del enemigo, tú nos ayudes a poder entender el pasaje, a entender estos pasajes difíciles y saber que esa seguridad es eterna, Padre. Te pido, Padre, en especial que estos 3 últimos puntos los guardes en nuestros corazones y en los corazones también de aquellos que les vayamos a compartir esta lección. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así no te dejo la... Pues bien, chicos, ya damos gracias a Dios y pedimos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de escuchar sus palabras. Son temas importantes que debemos de crecer. Bueno, vamos a hacer una dinámica pequeña. Vamos a la mesita todos. Bueno, antes de que nos vayamos todos, vamos a